Hola amiguitos, en este videito vamos ahora a resolver este problema de acá. Dice lo siguiente, a ver, se tienen dos esferillas de cargas Q1 de 10 microcoulomb y la carga Q2 de menos 20 microcoulomb, ¿no? Dos partículas cargadas, aquí podemos observar las partículas. Una de ellas, recuerda, Q1 es de carga positiva y la otra Q2 es de carga negativa, así. Luego dice por acá, ubicados en un triángulo isósceles. Bueno, aquí se observa dicho triángulo, ¿no? R por acá, R por acá. Un triángulo isósceles es aquel triángulo cuyos lados son iguales. Esos dos laditos son iguales. Luego dice por aquí la preguntita, como se muestra en la figura. Determine el campo eléctrico en el punto P, magnitud, dirección, siendo R igual a 60 centímetros. Muy bien, tenemos el valor de R de acá que vale 60 centímetros. Entonces la pregunta es directa, hallemos el campo en este punto. Ya, eso hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero cuando te dan como dato ángulos, lo mejor es trabajar con magnitud y luego con vector. O sea, primero voy a calcular el vector campo en este lado generado por cada una de las carguitas y luego mediante este ángulo vamos a escribir el vector. Bueno, vamos a comenzar para que se entienda la idea. Los pasitos ya los sabemos. Colocamos un vector que va de la carguita al punto en el cual voy a calcular el campo eléctrico, este vector de acá. Ya, ese vectorcito es el vectorcito R1. Ahora recordemos la propiedad. Toda partícula cargada genera un campo que está en la misma dirección de ese vector R1. Si la partícula cargada es de carga positiva, entonces dicho campito está alejándose de la carga. Este campo de acá, cuyo módulo magnitud vamos a llamarle E1. ¿De acuerdo? Lo podemos escribir así también. Pero para ahorrarnos tiempo escribiendo todas estas barritas, lo voy a escribir así como E1, ¿de acuerdo? Así a secas va a ser la magnitud del campo que produce esta carguita en este punto. Ya. Ahora vamos a ver cómo es el campo que hace la carguita 2. Vamos acá. Colocamos un vector que va de la carguita 2 a ese punto. Este vector de acá. Ese vector, recuerda que le estamos llamando nosotros el vector R2. Y sabemos que en esa línea siempre va a estar el vector campo eléctrico. Así es, en esa línea va a estar el vector campo eléctrico, aquí. Pero recuerda que como la carga es positiva, este vector estaría apuntando hacia la carguita que produce ese campo. Perdón, la carga negativa quise decir. Esto de aquí es el campo número 2, ¿de acuerdo? Cuya magnitud vamos a llamar simplemente E2. Ahora, vamos a calcular la magnitud del campo, ¿de acuerdo? De los campos, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, por aquí coloquemos el campo 1. Recuerda, así voy a colocar la magnitud. Ya, esto va a ser la constante de Coulomb multiplicado por el valor de la carga. Recuerda que estamos calculando magnitud entre R1 al cuadrado. Ya, a ver, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. En cuanto a la carguita, está por acá, 10, recuerda que se coloca en Coulomb, eso es microcoulomb, 10 a la menos 6. Por aquí abajito colocamos R1, que es la magnitud de este vector, que sería el segmento verde, que vale R. Pero cuidado con esa parte. Este segmento vale R porque recuerda que es un lado del triángulo. Pero este R, como te comenté, tiene un valor que es 60 centímetros. Ya, pero yo no puedo colocar acá 60 centímetros, ¿no? Debemos trabajar en el sistema internacional de unidades, en metros. Por lo tanto, esto habrá que convertirlo. Esto de aquí es 60 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Eso de ahí es 60 centímetros, que operando puedes comprobar que sale 0,6 metros. Por lo tanto, este R va a ser acá 0,6 al cuadrado, ¿correcto? De ahí tendríamos la magnitud del campo. Ya listo, lo dejamos pendiente, ahorita lo opero. Vamos a continuar con el otro campo, el campo número 2. Así voy a colocar la magnitud del campo, recuerda. La constante de Coulomb multiplicado por el valor de la carga 2 entre R2 al cuadrado. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. La carguita 2, cuidado, vamos a colocar el valor. Recuerda que esa carga es positiva. Colocamos por el valor de la carga, que sería 20 por 10 a la menos 6. Ya está.
entre R2, que es igual a R, ¿no? Porque es la magnitud de este segmento, este vector, R2 rosado. Ya, vale R, que es 0,6 también, ¿cierto? Dice el problema, recuerda que es un triángulo isósceles, por lo tanto R y R son iguales, ¿no? 0,6. Ahora, una observación, ¿de acuerdo? Porque de repente te estarás preguntando, ¿no? Si aquí estamos trabajando con el módulo, ¿para qué me va a servir el signo de la carga, no? Parece que no sirviese para nada si acá coloco módulo. Ya, lo que pasa es que el signo de la carga nos sirvió para dibujar el vector, porque este vector justamente lo he dibujado en este sentido porque la carga es negativa. Ahí se está usando el signo de la carga, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a operar esta parte de acá. A ver, operemos los dos. Vamos con la calculadora por acá. A ver, la primera parte va a ser 9 por 10 a la 9 multiplicado por 10 a la menos 6, ¿cierto? El numerador. Y aquí abajito es 0,6 al cuadrado. Ya, operando eso nos queda ese valor que es 250.000. Bien, por aquí colocamos entonces 250.000 Newton entre Coulomb. Esa es la unidad del campo eléctrico. Ahora vamos a calcular el campo en esta parte. Hacemos lo mismo, la operación. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 20 por 10 a la menos 6. Entre 0,6 al cuadrado. Listo. Ahí te quedaría 500.000. Por lo tanto, el campo en esa posición es 500.000 Newton entre Coulomb. Ahora queda la gran duda, ¿cierto? Me piden el campo en ese punto. ¿Qué hago? ¿Sumo los módulos? No, no se suman los módulos, ¿de acuerdo? Porque en este caso estos campos ni siquiera son colineales. Cuando los campos están así ubicados en el espacio, la suma que se va a hacer no es una suma de módulos, es una suma vectorial. O sea que lo que nosotros vamos a hacer para poder determinar el campo total en el punto P, que es consecuencia de los campos de las partículas, es simplemente sumar los campos que producen cada una de estas partículas en ese punto. O sea que voy a sumar el vector campo E1 con el vector campo E2, ¿de acuerdo? Vamos a sumarlos, pero vectorialmente. Para eso hay que expresar cada uno de estos campos. Ya tengo su módulo, me faltaría su vector. En este caso vamos a expresarlo en su forma rectangular, o sea con componentes. ¿A qué me refiero? En vez de trabajar con un vector inclinado, que va a ser muy difícil sumarlo vectorialmente con otro vector inclinado, lo mejor en estos casos es este vector descomponerlo. Descomponerlo en dos componentes, una componente horizontal o paralela al eje X y una componente vertical o paralela al eje Y. ¿De acuerdo? De esa forma ya no voy a trabajar con un vector así inclinado, sino con sus componentes. Y lo mismo vamos a hacer con el otro vector. Este vector de acá, el celeste, lo descompongo y va a tener ahora dos componentes. Una por acá horizontal y otra por aquí vertical, que en este caso apunta hacia abajo. Ahora, para poder averiguar cómo son las componentes, me faltaría un ángulo. En este caso es fácil reconocer que el ángulo que está acá es de 30 grados. ¿Cómo lo sé? Sencillo. Este ángulo de 30 grados es el ángulo formado por esta línea verde que está en la dirección del vector R1 y la horizontal, ¿cierto? 30 grados. Acá pasa exactamente lo mismo porque recuerda que este campo está en la misma dirección que este vector R. Y entonces con la horizontal forma 30 grados. Con eso ya podemos descomponer, expresar las componentes de este vector. Ahora, recuerda que esto es un triángulo isósceles, por lo tanto, si aquí es 30, aquí también va a ser 30. Y de esa forma, entonces, podemos aplicar propiedad de rectas paralelas. Esta recta es horizontal, lo mismo que esta recta. Si aquí es 30 grados, aquí también será 30 grados. De acuerdo a esa propiedad de rectas paralelas, cuando tenemos una recta paralela con otra recta paralela y con una recta que cruza, que se llama secante, forman un ángulo por acá, es el mismo por acá. En este caso es 30 grados, ¿no? Ahora vamos a escribir las componentes. A ver, esta primera componente que ves acá, la que va al costado del ángulo,
siempre va a ser el módulo del campo por el coseno de dicho ángulo. ¿De acuerdo? De tal forma que la otra componente va a ser el módulo del campo por el seno de dicho ángulo. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Siempre que tengas un ángulo, la componente que está a su costadito va a ser con el coseno, junto con el módulo, ¿no?, del campo. Y la otra va a ser el seno. Aquí hacemos lo mismo, por supuesto. Mira, en este caso va a pasar lo siguiente. Aquí tenemos el vector campo. Aquí está el ángulo de 30 y a su costadito debe ser el módulo del campo por el coseno de 30 grados. ¿De acuerdo? Y esta cosita, el módulo del campo por el seno de 30 grados. Siempre van a ser así, seno, coseno, siempre. ¿De acuerdo? Por eso siempre busco un ángulo y la componente al costadito va a ser el coseno con el módulo del campo. Ahora, ya sabiendo esto, vamos reemplazando acá. Escribamos el vector campo 1. A ver. El vector campo 1 va a ser así. La primera componente es esta, que es E1 coseno de 30 grados. Ahora, esta es la componente horizontal, o sea, la componente en el eje X. Le colocamos el vector unitario Y. Y siempre la parte delicada va a ser saber si aquí va más o menos. Para eso reconozcamos que cuando un vector está en el mismo sentido que el eje positivo, en este caso el eje X, dicho vector, dicha componente tiene signo positivo. ¿De acuerdo? Vamos con la otra componente. Su valor es E1 seno de 30. Pero como puedes observar, está en el eje vertical. Y el eje vertical es el eje Y. Para el eje Y se usa el vector unitario J. Ese vector. Y entonces también revisamos que esta componente está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, es positiva con signo más. Ya está. Y de ahí solamente basta con operar y reemplazar el valor que tenemos aquí arriba de 2500. A ver, si tú reemplazas aquí 2500 y multiplicas por el coseno de 30, que es raíz de 3 medios, te va a quedar 250.000, perdón. 125.000 con 3 ceritos. Raíz de 3. Así va a quedar. ¿De acuerdo? Así va a quedar. Por aquí colocamos. Por si acaso vamos a comprobarlo con la calculadora. 250.000 por el coseno de 30 grados. Ya, ahí lo he operado. Bueno, ya, si lo colocamos va a ser ese valor, ¿de acuerdo? Mejor colocamos el valor, ¿ya? Para que no haya problemas, mejor, ¿no? Este valor de ahí, puedes comprobarlo tú mismo en tu calculadora, sería 125.000 raíz de 3. Pero bueno, copio ese valor. Vamos a copiar el valor, todo el valor de ahí. Todo ese valor lo colocamos acá. Esta es entonces la componente en X, ¿de acuerdo? Ahora la componente en Y, 250.000, perdón, por el seno de 30. Colocamos por acá. 250.000 por el seno de 30 grados. 125.000. Acá quedaría entonces 120 más, ¿no? Más 125.000 J, ¿no? La dirección. Listo. De ahí ya tenemos el vector campo 1. De la misma forma vamos a hacer para hallar el vector campo 2. Esto lo vemos al final. Ahora escribamos el vector campo 2. ¿De acuerdo? Uy, ¿qué pasó? Un momentito. Se borró todo esto. Perdón, perdón. Se borró. Ahora sí, ya. Escribamos, como te comenté, el vector campo 2, luego hacemos la suma. A ver, por aquí entonces continuamos. Hagamos acá una pequeña separación. Ya, el vector campo 2, escribamos el vector campo 2. Ya, listo. Primera componente es esta, E2 coseno de 30, es la componente en X. Colocamos E2 coseno de 30 grados. Le colocamos por aquí el vector unitario direccional, como es la primera componente, es la componente en X, vector unitario Y. Luego revisamos y vamos a colocar aquí más o menos. Esto de aquí está apuntando hacia el eje X positivo, más. Vamos con la segunda componente. E2 seno de 30 grados. Como está en el eje Y, colocamos aquí el vector unitario J. Y ahora sí, revisemos.
Esta cosita, su flechita, apunta hacia abajo en el eje Y. Por lo tanto, está apuntando hacia el eje Y negativo. La componente, al colocarla aquí en la expresión del vector, viene con su signo menos para indicar el sentido de la componente. ¿De acuerdo? Si la componente va hacia el eje Y positivo, como acá, positivo. Si va hacia el eje Y negativo, negativo. Ahora vamos a reemplazar. Este campo 2 es esto, 500.000. Calculadora entonces por aquí. Vamos a colocar aquí 500.000, 500.000 es eso, ¿no? Multiplicado por el coseno de 30 grados para la primera componente. Ese es el valor. Vamos a copiar ese valor por acá y lo colocamos en este lado. Ese es el valor de la primera componente, ¿no? Vector unitario y ya sabemos que es positivo. El siguiente va a ser negativo, hacemos esto. Ya, al ojo nomás, esto de acá por el seno de 30 que es un medio, 250.000. 250.000 J. Muy bien, hemos hallado el campo 1 y el campo 2. Ahora sí podemos proceder con el cálculo del campo en el punto P. Vamos a continuar, ya vamos a copiar esto un poquito para hacer un poquito más de espacio. Ah, campo 2 es acá, perdón. Campo 2, ya, ahora sí. Vamos a copiar estos campitos y vamos a trabajar con ellos para hacer la suma. Vamos a copiar esto. Ya vamos a esta hojita de acá. Ahí está el campito 1, ahí está el campito 2. Hagamos la suma de esos dos campos porque lo que continúa es esta operación. Ya, recordemos cómo funciona esta operación, ¿no? La idea es que vas a reemplazar el campo 1 y el campo 2 y los vas a sumar componente a componente, ¿ah? Cuidado. ¿A qué me refiero cuando digo componente a componente? Vas a sumar todo lo que tenga vector unitario y con todo lo que tenga vector unitario y. En este caso, las primeras componentes. Comenzamos a ver. La primera componente de acá es 216506, ¿no? Punto 3509, esta componente. Más esta de acá. 433012.7019. Ya está, he sumado esas dos y el valor que me sale es ese de ahí. Coloquemos por aquí el valor entonces y es el valor que está acompañando al vector unitario y. Ahora, cuidadito con la siguiente parte, porque en efecto ahora toca sumar aquello que acompaña al vector unitario j. Pero en este caso el detalle es que acá la componente es positiva y aquí la componente es negativa. La suma se hace con signo. ¿A qué me refiero? Esto de acá es positivo, colocas 1, 2, 5 con 3 ceros. Y más esta componente, como tiene signo negativo, le colocas menos 2, 5, 0 con 3 ceros. De esa forma se hace la suma, ¿de acuerdo? En sí la suma tendría que ser así, ¿no? Más con un paréntesis, pero sobreentiende que estamos sumando, ¿no? Porque más por menos es más. Es menos, perdón. Por eso es que es una resta en sí, ¿no? Me va a dar entonces menos 125.000. Menos 125.000. Menos 125.000 J. Y esto sería el vector campo eléctrico en el punto P. En unidades Newton entre Coulomb. Ya, pero eso no quiere el problema. No, eso no quiere el enunciado del problema. Lo que el enunciado del problema quiere es que yo calcule el módulo y la dirección. Ya, en cuanto al módulo no hay problema. El módulo del campo vamos a calcularlo simplemente sumando el cuadrado de las componentes y tomando la raíz cuadrada. En este caso, ¿no? 649.519,0528 al cuadrado más 125 con 3 ceros al cuadrado. De esta forma se halla el módulo. Es la suma de los cuadrados de las componentes. A ese resultado le tomamos la raíz cuadrada. Ese es el módulo de cualquier campo eléctrico, así expresado en su forma vectorial. Ya, hagamos la operación. A ver, 649.519. Está bien, ¿no? 64, ya. 0.0528 al cuadrado. Más 125 con 3 ceros
al cuadrado y nos da ese valor de ahí. Ese valor vamos a copiarlo y lo vamos a colocar acá. Esa es la respuesta entonces para el módulo del campo eléctrico. Newton entre Coulomb. Listo, con eso hemos terminado para lo que es el módulo. ¿Qué es lo que nos falta? La dirección. Ahora entonces vamos a calcular la dirección. Recuerda que la dirección es el ángulo que hace el campo con el eje X positivo. Para eso vamos a colocar las componentes del campo y ahí vemos el ángulo. A ver, primera componente es esta, ¿no? Esta componente, como puedes observar, está en el eje Y y es positiva. Como es positiva, esa componente va por este lado. Esa es la componente, su valor es ese, vamos a copiarlo. 649519,0528. 0528. Esa es la primera componente, ¿de acuerdo? La segunda componente, fijarse, es esta, pero cuidado, porque acá tiene un signo negativo. Por lo tanto, esa componente va hacia abajo. Su valor, porque el signo ya lo utilicé al colocar la componente hacia abajo, su valor es 125.000. Ya, y como esas dos son las componentes de este vector, esos dos me generan obviamente al vector. El vector campo total en el punto P es un vector entonces de esta forma. Ese vector de acá. El vector campo en P. Ahora, recuerda que el eje X estaba por este lado, ¿cierto? Entonces, el ángulo que forma con el eje X, cuidado, no es el ángulo que está acá. Esa no es la dirección. Siempre la dirección se mide en el sentido antihorario. Ese es el ángulo que estoy buscando, ¿de acuerdo? El cual obviamente no lo puedo hallar directamente, al menos no de manera sencilla. Lo que voy a hacer en el problema es hallar este ángulo, que vamos a llamarle beta. Si yo hallo este ángulo más el ángulo teta, sería una vuelta completa que sería 360 grados. De ahí hallaría el ángulo teta, que es la dirección del vector campo, ¿de acuerdo? Pero primero hallemos beta. Beta es muy sencillo de hallar geométricamente, solamente necesitas reconocer qué es lo que pasa en este triángulo. En este triángulo beta lo podemos hallar conociendo los catetos. Este cateto lo conozco, ese es su valor. Este cateto también lo conozco porque este cateto, su tamaño es el mismo tamaño que el de este vector. Por lo tanto, la tangente de beta va a ser cateto opuesto, que es 125.000, entre cateto adyacente, que es el que está al costadito, ¿no? Que es 649519,0528. Ahí aplicamos arco tangente de beta en la calculadora. Arco tangente de beta en la calculadora de esta cosita de acá. Y entonces de ahí ya tendríamos el ángulo beta. Vamos a ver cuánto sale el ángulo beta. Calculadora por aquí. A ver. Arco tangente del ángulo beta va a ser arriba 125.000 y abajo es 649.519.0528. El ángulo es 10,89 más o menos, ¿no? 10,89 grados. Ya está. Pero sabemos nosotros que ese ángulo teta es lo que yo quiero hallar y se cumple que el ángulo teta más el ángulo beta formarían una vuelta y esa vuelta sabemos que en grados hexagesimales equivale a 360 grados. El ángulo beta está ahí arriba, hacemos simplemente la resta porque este beta pasa a restar y me va a quedar entonces 360 menos 10,89. Esa de ahí es la dirección del vector, 349,11. 349,11 grados. Y listo, esa es entonces la respuesta para la pregunta. El módulo del campo eléctrico en el punto P y su dirección. Recuerda, la dirección de un vector siempre se mide con respecto del eje X positivo en el sentido antihorario, no en el sentido horario, por eso la dirección no es beta.
La dirección es el ángulo θ. Y listo, con eso entonces hemos terminado la preguntita y también el videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.